Bueno, pues este es el tercer equipo, ¿verdad? Quienes nos van a hablar sobre las interacciones del organismo, del medio ambiente y factores climáticos. Ya, yo quiero hacer una pregunta a Santillán Moreira María de los Ángeles. Hola. Dígame, doctora. María de los Ángeles, ¿usted cree que es lo mismo cambio climático que calentamiento global? Bueno, las palabras son muy parecidas. Bueno, creo que el cambio climático es más bien, son más factores normales. Por ejemplo, el clima puede variar dependiendo de diferentes factores ambientales como la altitud, las corrientes, la circulación atmosférica. O sea, el clima es normal que varíe debido a las diferentes temporadas, etcétera, debido a los factores ambientales en realidad. Bueno, y creo que el calentamiento global es más provocado por la acción del ser humano, de diferentes acciones humanas como quema de basura, etcétera. Ya. María de los Ángeles, al final vamos a ver un video, ¿verdad? Entonces, pondrá atención mucho a esto porque usted es la que me va a analizar el video, ¿sí? Bueno, doctora. Sí. A ver, ahora veamos. Paredes Segovia Valentino. Dígame, doctora. A ver, Valentino. Cuando los compañeros hablan sobre la interacción del organismo, del medio ambiente y factores climáticos, ¿qué se le viene a la mente? Dirección del organismo y el medio ambiente. Sí. Porque ya, esto varía, porque lo que es los organismos que habitan en un lugar determinado pueden cambiar o provocar lo que son cambios. Me explico. ¿Pueden cambiar, perdón? Pueden provocar cambios. Me explico más específicamente. ¿Sí? A nivel general, por ejemplo, el ser humano, con el ganado vacuno, ha aumentado lo que es la emisión de, así mismo con la siembra, o lo que son los campos de cultivo, ha aumentado lo que es la emisión de CO2 como efecto secundario. Esto a su vez provoca lo que es el aumento de la temperatura, calentamiento global, en todo ese tipo de situaciones. Entonces, ¿Ya? por eso se dice que pero tiene que ser una acción macro para que pueda influir a nivel general. Pues ese es mi punto de vista. Sí, usted mismo, Valentino. ¿Usted cree que nosotros los humanos, verdad, tenemos relación directa con los efectos invernaderos? Sí, totalmente. De hecho, Sí. nosotros somos la mayor causa. ¿Ya? Porque el planeta como tal tiene un mecanismo de lo que es o sea, se autorregula, pero con el daño que hemos causado nosotros, este mecanismo se está deteriorando y va a llegar al punto que no va a haber retorno, porque esto se da gracias a lo que son ¿cómo es? Las corrientes oceánicas, lo que son el clima como tal, a las variaciones que se producen en diferentes áreas, en las cuales se nivelaban todos estos cambios. Ya. Pero gracias a la contaminación, al deterioro de la capa atmosférica y el efecto invernadero, esto se está perdiendo. Muy bien, Valentino, ¿verdad? En el momento que veamos el vídeo, usted sin que yo le diga a las personas que yo estoy nombrando, ustedes van a decir, ¿verdad? Según la respuesta que yo di, ¿verdad? Si estuve de acuerdo o si lo dije correctamente o no lo dije correctamente, ¿verdad? Lo mismo va a hacer María de los Ángeles. Y vamos con la última. Paola Elizabeth. Dígame, doctor. Paola, ya escuchamos que me pareció muy acertada la respuesta de Valentino. Ya escuchamos lo que nos dijo Valentino.
Ya, le hago nuevamente la pregunta a usted. Nosotros, como seres humanos, ¿verdad? ¿Contribuimos al efecto invernadero directa o indirectamente? Yo creo que sí, nosotros contribuimos a este ¿Directamente? efecto directamente. ¿Ya? Sí, por las emisiones Entonces, de gases. Mismo ya, ya. Entonces, Paola, ¿verdad? Después que veamos el video, Paola eres, ¿verdad? Sí, Paola. Le puse a José Manuel. No. Ya, entonces cuando veamos el video, usted acuérdese de la pregunta que yo le he realizado y usted me va a decir si lo que usted aseveró en este momento está dentro del video. ¿Sí? Está bien, doctor. Ya, y que también pues tienen que poner atención a las exposiciones que dicen los compañeros y porque también voy a hacer preguntas si el video que les vamos a dar, ¿verdad? Tiene o no tiene relación con el contenido científico que los compañeros van a exponer, ¿sí? Entonces, mucha atención. Entonces nos vamos con Linda. Presente, doctor. Tumbaco, Coraima, Gema, Beliski, Miss Linda. Ya, iniciamos. Ya. Bueno, buenos días compañeros, compañeras, doctora. Nuestro tema va a ser acerca de las interacciones del organismo, el medio ambiente y los factores climáticos. Decimos que las interacciones entre los organismos son Perdón, Linda. Linda. constantes. Linda. Un organismo para que pueda sobrevivir. Escúcheme, Linda. Es que mi internet está fallando. Escúcheme. Usted tiene los micrófonos aquí, ¿no? Entonces tratemos de hacer menos movimiento para que no se escuche esa interferencia, porque es el problema que nos causan los micrófonos. Mejor me lo saco. Ah, sí puedes hablar sin micrófono, ¿ya? ¿Ok? Muchas gracias, Linda, ¿sí? Linda, no te escucho. Tiene que sacar los audífonos, tal vez siguen conectados. Linda. Linda, quite los audífonos de la máquina. Tiene malo el internet. Y mejor si alguien la llama, así como hemos hecho en otras clases, y ella solo mira las diapositivas. Ah, no hay problema. Alguien que la llame, ¿sí? Alguien que tenga saldo ilimitado y que la llame para que puedas poner así. ¿Por WhatsApp? Lo que pasa es que el internet de ella es súper malo y por WhatsApp vamos a tener el mismo inconveniente. Ya la llamo yo. Ya, por favor. Ya ve que la pandemia nos ha enseñado a ser solidarios, ¿verdad? También tenemos que ver lo bueno de la pandemia. Linda, para que pongas por aquí. ¿La escuchan? Linda no está hablando todavía. El ruido. Linda habla. Apaga el micrófono. No, Bielka, tú no apagues el micrófono, pues. Linda, tienes apagado el audio. O sea, Linda tiene que apagar de la computadora de ella el audio para que no haya intersección.
Linda, apaga tu audio de la computadora y habla por el teléfono. Y Bielka, prende abre tu el de... audio. Activa el audio, Ajá. sí, Bielka. Para que se escuche, pues nosotros escuchemos. Bielka, tu audio. Y Linda apaga el de ella. Ahí, Linda Linda. apaga el de... Habla. Mira. ¿Aló? ¿Sí? Dale. Bielka. Dale, dale. ¿Sí le escucho? Sí. Sí, sí le escucho. Sí le escucho. No, ahí está. Les decía que les voy a hablar un poco acerca de la interacción de los organismos con el medio ambiente y también acerca de los factores climáticos. Bueno, decimos que las interacciones entre los organismos y con el ambiente es constante. Para que un organismo pueda sobrevivir y reproducirse, necesita disponer, por un lado, de condiciones o de recursos que le permitan su supervivencia y, por otro lado, de condiciones ambientales adecuadas. Se dice que un organismo está adaptado cuando es capaz de desarrollarse y reproducirse en dichas condiciones. Esta interacción entre el organismo y su medio ambiente está determinada por un principio de selección natural. También decimos que las condiciones ambientales en que viven los organismos pueden presentar variaciones, ya sean estas espaciales o temporales. En las variaciones espaciales, los factores ambientales cambian de un lugar a otro y dependen de la latitud y también de la región, pero pueden variar con el tiempo, con el día, la noche o la estación. En las variaciones diarias, aunque las sufren casi todos los organismos, estas pueden ser de diferente intensidad en unas regiones que en otras. Existen cambios en las estaciones, siendo mayores las diferencias de temperatura en las regiones que son cálidas o templadas y las regiones polares pueden presentar temperaturas más frías. Por último, podemos decir que los factores ambientales abióticos pueden clasificarse en tres grupos, que son los hidrográficos, los edáficos y los climáticos, según se encuentran relacionados con el clima, el agua o el suelo. La siguiente. La siguiente diapositiva. Ya. Bueno, les voy a hablar acerca de la homeostasis. Bueno, el principio mediante el cual los organismos van a mantener sus condiciones internas constantes, van a depender o los eventos van a federables frente a cambios externos se denomina homeostasis. Los organismos tienen una serie de mecanismos de menor a mayor complejidad dependiendo del organismo y que le permita a este mantenerla. Para la regulación de las funciones, los seres vivos tienen estos mecanismos que van a detectar esa variación, pero también van a generar procesos para controlar esos cambios y asimismo mantener el medio interno constante dentro de un rango tolerable. Cámbiale. Bueno, para mantener el medio interno constante se utiliza un mecanismo de retroalimentación o también denominado como feedback. En la imagen que pueden ver ahí se relaciona las características de este sistema con uno de los ejemplos más importantes, que es la regulación de la temperatura del cuerpo. Para mantener la temperatura del cuerpo se necesita disponer de una temperatura de 37 grados centígrados. Pero cuando la temperatura del ambiente aumenta, los receptores que están situados en la piel van a detectar esa variación y envían señales al hipotálamo anterior que se van a transmitir a otros receptores. Y esto hace que se produzca el aumento del flujo de sangre en la piel, también la sudoración, se genera el enfriamiento como consecuencia de la evaporación del agua. En el caso contrario, si la temperatura disminuye, esta variación va a ser detectada por los receptores y se van a estimular los centros simpáticos del hipotálamo posterior para que se genere la vasoconstricción de las arterias, también la erección del vello y la producción del calor corporal. Algo muy importante es que la vasoconstricción se va a producir para disminuir el flujo de sangre. De esta manera se evita el enfriamiento. Y la erección del vello va a hacer que el aire quede atrapado entre los pelos, formándose una capa aislante que va a evitar la pérdida del calor. La siguiente diapositiva. Muchas gracias, Linda. Gracias. Emily. A ver, antes de que Emily inicie, quiero hacer una pregunta. A ver, veamos.
A José Manuel. José Manuel. Dígame, doctora. Ya, José Manuel, ¿qué entendió sobre lo que Linda nos explicó sobre la homeostasis? ¿O qué es para ti la homeostasis? Para mí la homeostasis es el equilibrio que tiene el cuerpo, esa es la manera que tiene el cuerpo de tener un equilibrio en todo su sistema. ¿Ya? Para ello hay varios, el cuerpo tiene varios órganos específicos para esto. Como está hablando, el sensor de esto es el hipotálamo, que igual recibe las señales de lo que es el exterior, las procesa, cambia su información, y el hipotálamo es el que manda las señales al cuerpo para que él mantenga su homeostasis, su igualdad. Ya. ¿Y me puedes explicar con tus propias palabras esto de la retroalimentación negativa y positiva? A ver, la retroalimentación negativa es cuando, como ya le dije, llega un estímulo al cuerpo, capta los receptores. A ver, tiene como Los captan los receptores. De controlar y regular, ¿verdad? Sí, de regular y controlar todo. Y Sí. la positiva sería lo contrario, o sea, el cambio del cuerpo. ¿Qué sería la positiva, perdón? Lo contrario. ¿Qué es lo contrario? O sea, en vez de los estímulos externos del cuerpo, serían cosas que pasan dentro del cuerpo. Ya, bueno, en otras palabras, ¿verdad? Que dice que la retroalimentación positiva se encarga de amplificar o potenciar ciertos cambios, ¿verdad? O desviaciones introducidos en el sistema, lo que usted dice, dentro de nuestro cuerpo, para que éste pueda evolucionar o crecer, ¿sí? Exactamente. Hacia un nuevo estado de equilibrio, ¿verdad? Diferente al exterior. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos como retroalimentación negativa y retroalimentación positiva. Gracias, José Manuel. Ahora sí, Emily. Bueno, siguiente diapositivas. Emily. La siguiente, es que esa es va con la anterior. Que ya habló mi compañera. Bueno, continuando, vamos a tener que cuando lo que es la temperatura corporal del cuerpo es constante, vamos a tener que la pérdida de masa, la pérdida de calor va a ser menos elevada en lo que son los grandes animales, debido a que la superficie del cuerpo va a ir en proporción con lo que es su masa. De esto va a salir lo que son tres grandes reglas térmicas, como las podemos observar en las diapositivas. Primero vamos a tener lo que es la regla de Bergman, en donde se establece que los animales de una misma especie son por término medio mayor en lo que son los países fríos. La segunda regla tenemos la regla de Allen, en donde esta establece que los apéndices corporales, como el hocico, las orejas y la cola, de lo que es un animal de una especie o de un grupo de familia, estos van a ser de menor cantidad en lo que son las zonas frías. Y en la tercera regla tenemos la regla de Vogler, en donde nos dice que va a relacionar lo que es la pigmentación con lo que es la temperatura y la humedad, de manera que los climas tanto cálidos como templados van a favorecer a lo que es la pigmentación parda y negra de los animales. Siguiente diapositiva. Ya, un poco, ¿verdad? Hablando así de las reglas, si nosotros quisiéramos sacar una diferencia, ¿verdad? Tenemos que la regla de Bergman habla sobre todo de las especies de mayor tamaño, la de Allen, ¿verdad? Según la zona, que no son tan grandes como las de Bergman, y acá ya vemos la pigmentación de los animales, ¿verdad? Y bueno, si algún día tienen la oportunidad de ir a estas zonas donde hay series de aves, ¿verdad? O series de animalitos, ustedes van a darse cuenta de que la coloración cambia, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí en el ejemplo que yo les voy a poner no entra un animal pequeño, sino un animal grande. Por ejemplo, si ustedes pasan después de Santo Domingo, si van en carro,
dirigiéndose a quienes van a Quito, ¿verdad? Vamos a ver que el ganado allá no es como el ganado que nosotros tenemos acá en la costa. Allá es negro y peludo, ¿no? Entonces, ¿por qué es este ganado allá negro y peludo? Un poco para soportar, ¿verdad? Y sobrevivir el clima, porque de pronto si llegamos uno de nuestros ganados de acá sin que tenga demasiado pelo y que sea blanco, posiblemente si no se adapta al clima frío, pues lamentablemente puede vivir, ¿no? Puede morir. Entonces, eso es lo que pasa. Ya, y asimismo nosotros vamos a ver que las aves van a cambiar. Puede ser que nosotros veamos un gorrión aquí en la costa y dependiendo de los rayos solares, ese gorrión va a tener una diversidad de colores. Y vemos un animalito de la misma especie del gorrión allá en la sierra y vamos a ver que de pronto tiene otra coloración, ¿sí? Y todo eso depende del clima. Y no quiero poner otro ejemplo en los humanos, ¿verdad? Nosotros estando aquí en la costa, ustedes ven los niños que están acá en la costa, no tienen el cachete coloradito, ¿sí o no? ¿Sí han visto? Y cuando ustedes van a la Los de la sierra, sí. ¿verdad? ¿Cómo es el cachete de los niños allá en la sierra? Son rosaditos. Rosadito. Y hay unos que tienen unas manchas como negras. ¿Sí? Es por quemados del frío. Exactamente. ¿Sí? Entonces, si ves que hasta en nosotros los humanos se provoca esto en viendo y analizando la regla de Google. O sea, siempre nosotros hagamos esa semejanza, ¿no? ¿Será que en los humanos también se puede dar este fenómeno? Y obvio que se da. Si uno se pone a pensar y revisar y acordarse donde ha conocido tanta gente, sí se puede dar. ¿Sí? Doctora. ¿Sí? Haciendo referencia a lo que usted está comparando. ¿Quién habla? Fernández. Fernández, ¿ya? Haciendo referencia a lo que usted menciona de la diferencia entre los costeños y los de la sierra, también podría mencionar el tamaño de estos. El tamaño. Y las personas de la sierra son un poco más pequeñas y esto se debe a que antes de que todo mejorara, ellos vivían en cabañas. Entonces, las cabañas tenían que ser pequeñas para poder conservar de una mejor manera el calor. El calor. Y esto, y a medida que pasaba, ellos se fueron quedando pequeños, a comparación a nosotros. Héctor Joel. Sí. Sí, Héctor, de pronto puede influir, ¿no? Pero también nosotros, bueno, en cierta parte de la sierra, no recuerdo exactamente, ¿no? Entonces yo una vez le hacía una pregunta a mi esposo, ¿por qué la gente de la sierra camina así encorvada? ¿Verdad? Posiblemente también haya influencia por las cabañas que la hacían pequeña, ¿verdad? Para soportar un poco el frío y que haya un poquito más calor. Pero también esta característica de ese cuerpo encorvado se debe a que ellos llevan mucho peso en sus espaldas, sean hombres y mujeres. Y las mamitas, ¿verdad? Las mujeres cuando ya son mamitas, más de llevar su hijo en la espalda, también llevan otro peso de la carga o del trabajo que tienen, ¿no? Eso es cultural. Que a lo mejor, ¿quién quita? A lo mejor le estoy diciendo, ¿no? Si esta persona caminara erguida como caminamos nosotros, a lo mejor estaría casi a nuestra estatura, ¿no? Porque también, o sea, yo pienso que eso se debe, esas características, ¿verdad? Vemos en la gente nativa de allá, porque ustedes ven otra gente en Quito, ¿verdad? Ustedes la ven alta como nosotros, unos más altos inclusive, más gruesos, más corpulentos, ¿no? Entonces eso depende también de su cultura y de pronto sí es verdad lo que dice Héctor, ¿no? Héctor Joel, que es por la característica, pero esa característica más la tienen nuestros nativos, porque después ustedes saben que ya vino el mestizaje, ¿verdad? Cuando Cristóbal Colón trajo a todo su equipo, ¿verdad? A él también le debemos la delincuencia, no solamente al mestizaje de nuestra etnia, sino también a la delincuencia, porque los que vinieron acá a nuestro país no eran gentes con características que diga eran honrados y bueno, sino que vino fue lo peor, ¿no?
Entonces, a lo mejor por eso esos genes de la corrupción, de las estafas, a lo mejor lo heredamos, ¿no? Y bueno, y ya uno no tiene que lamentarse, porque podríamos decir, ay, ¿qué hubiera sido si todos fuéramos nativos, verdad? A lo mejor no tuviéramos tantos problemas. Igual nuestra raza es media rarita, así que ya mezcladitos estamos mejorcitos. Sí, sí, posiblemente. O sea, yo digo, hay que verle como lo bueno, ¿no? Ya nosotros ya no vamos a andar con poncho, ya nos vamos a estar así, gracias a esos que vinieron de España, pues ya tenemos otra cultura, qué sé yo. Entonces, sí está bien lo que dice la compañera. Entonces, no hay que ver solamente lo malo, sino lo bueno, ¿sí? Bueno, continuamos. Emily. Bueno, por otro lado tenemos que a lo que son los animales de sangre fría se los conoce como poiquilotermos. Entre estos vamos a tener lo que son los reptiles, los anfibios, los insectos y todos los invertebrados. Esto, de acuerdo a lo que es la temperatura, va a variar con lo que es el medio ambiente. De manera que estos también van a regular su temperatura por medio de lo que son mecanismos externos conocidos como endotermos. Debido también a que estos, su fuente de calor no es interna y va a depender de lo que es el medio ambiente, mediante la cual se disipan ya sea por lo que es la convección, la evaporación y por lo que viene siendo la conducción. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a lo que es la tolerancia ambiental y el punto óptimo, vamos a tener que los organismos se van a encontrar frente a lo que son numerosas condiciones ambientales y las interacciones que van a existir entre ellas. Van a existir también lo que son rangos de tolerancia de mayor a menor complejidad, los cuales van a denominarse como límites de tolerancia, los cuales van a determinar lo que es la presencia. Tenemos también que lo que es el intervalo o el rango de tolerancia, siguiente diapositiva. Lo que es el intervalo y el rango de tolerancia va a ser conocido como valencia ecológica en lo que son los factores determinados, ya sea la temperatura, la luz o la humedad. En cuanto a lo que es la valencia ecológica, según su amplitud, vamos a tener que esta se va a clasificar en lo que son otros organismos. Tenemos los euriocos, en donde van a poseer lo que son valencias ecológicas mucho más grandes, las cuales permite colonizar lo que son otras condiciones ambientales muy diferentes. También tenemos lo que son las estenoicas, en donde estas van a presentar lo que son curvas de tolerancia mucho más estrechas. Bueno, vamos a tener también que un organismo puede ser eucarioto, euroico, para determinar tanto los factores estenoicos para otros también. Siguiente diapositiva. Ya, voy a retroceder a la anterior, ¿no? ¿Verdad? Nosotros decimos tolerancia ambiental y punto óptimo. Ya. Por ejemplo, ¿verdad? Olvidémonos un poquito de los animales y pongamos el ejemplo de nosotros los humanos, ¿verdad? Ustedes saben que el mundo está compuesto dependiendo de su uso horario. Nosotros estamos ahorita, son las 10:43 de la mañana, en otros países pueden ser las 5 de la tarde, y cuando nosotros estamos 5 de la tarde, ellos pueden estar en horas de la madrugada, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos algún día la oportunidad de viajar, y sobre todo en los países europeos, que el cambio de uso horario, ¿verdad? Es una diferencia entre 5 y 6 horas, ¿verdad? Nosotros tenemos que adaptarnos a ese cambio de horario, y muchas veces, a lo mejor, quién sabe, no les puedo decir porque yo no he viajado a Europa, ¿no? A lo mejor, quién sabe, el primer día, el segundo día que nosotros vamos a estar allí, nos va a costar un poquito adaptarnos a ese uso horario. Y luego, cuando volvamos a nuestro país, imaginémonos que nos quedamos un mes de vacaciones allá, ¿verdad? Y cuando volvamos a nuestro país, otra vez tenemos que adaptarnos a nuestro uso horario. Eso dependiendo del tiempo. Y si vamos, por decir, de aquí en la época que Quito llueve, que hay granizo, ¿verdad? Nuestro sistema termorregulador hace que nuestro organismo, que nuestro sistema se adapte a ese frío. Ya, y si vamos a los países donde hay temporadas, ¿verdad? Por decir Rusia, que la gente tiene que andar con unas botas hasta arriba,
unas gabardinas casi arrastrando por el frío, ¿verdad? Y no solamente una gabardina sencilla, sino que tiene que ser súper abrigada. Entonces, pero todo esto interviene en nuestro sistema termorregulador. Y nuestro sistema termorregulador, ¿verdad? Va evolucionando de acuerdo también a nuestro sistema inmunológico. Porque posiblemente, ¿verdad? Si nosotros tenemos un sistema inmunológico deprimido, entonces quiere decir que no es que no vamos a adaptarnos a ese clima o a ese cambio de uso horario, sino que nos va a demorar un poquito más. De pronto Emily se adapta rápido y Jonathan va a durar un poco más y mi persona va a durar un poco más que Jonathan, ¿no? Entonces, en ese sentido, a eso se refiere la tolerancia ambiental y el punto óptimo, ¿verdad? Si ustedes ven aquí, aquí lo que tenemos nosotros es la campana de Gauss, ¿verdad? Esto lo ven en estadística, lo ven en epidemiología, y que esta línea que está aquí es la mediana, ¿verdad? Entonces, este rango que está de 0.5 a 0.5 para la derecha y izquierda es lo que nosotros llamamos normal, o es lo que nosotros llamamos el rango de tolerancia, ¿no? Y así como han puesto las gráficas, el equipo, ¿verdad? Vemos que en este caso aquí tenemos una campana de Gauss muy estrecha, ¿verdad? Y en cambio esta otra curva, ¿verdad? También está como que el periodo de adaptación no es mucho, porque si ven lo que tiene la curva, ¿ya? Entonces es muy amplio en este sentido. Y acá en la campana de Gauss es muy estrecha. Yo no sé si ustedes alguna vez ya han observado el electrocardiograma, ¿verdad? El papelito que sale del electrocardiograma más o menos tiene unas curvas así. Dependiendo de las curvas, ustedes pueden decir, este paciente tiene tal cosa o este paciente está normal, no tiene nada. Sí, y bueno, ya la compañera nos explicó, ¿verdad?, qué son los euriocas y qué son los estenoicas, ¿no? Entonces aquí ya tenemos nuestra conceptualización y más o menos ya podemos decirnos, poseen valencias ecológicas grandes, colonizados, muchos ambientes diferentes, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que estas especies que se encuentran aquí, o sea, no solamente se quedan en esa partecita, sino que pueden estar en muchos ambientes diferentes. Aquí la compañera ha puesto en este caso, ¿verdad?, las mariposas, y ustedes ven que donde quiera que nosotros vamos a encontrar mariposas, y una muy diferente a la otra. Sigamos, por favor. Ya, también es importante dar unos pequeños ejemplos en los organismos eurioicos y también estenoicos. En los eurioicos también vamos a poder tener lo que son las libélulas, tenemos también las ratas y las cucarachas. Y en los estenoicos vamos a poder tener lo que son las mariposas monarcas, tenemos el caballo del mar, los caracoles y estrellas marinas. Continuando, vamos a tener los que son los estotermos. Bueno, vamos a tener que los estotermos, estos van a presentar lo que es un rango de tolerancia. Lo que es un rango de tolerancia estrecho respecto a lo que es la temperatura. Mientras que en contraposición vamos a tener que los euritermos van a presentar lo que es un rango de tolerancia mucho más amplio en lo que es la temperatura. En los euritermos podemos tener, por ejemplo, a los peces en el Antártico, que estos pueden durar, o sea, la temperatura pueden ser de menos 2 grados centígrados a más 2 grados centígrados. Mientras que en los exotermos podemos tener, por ejemplo, lo que es la mosca doméstica, la que puede resistir temperaturas de 5 grados centígrados hasta 45 grados centígrados. En cuanto a lo que son los organismos estonoalinos, tenemos que estos van a tener lo que es una estrecha tolerancia frente a lo que es la salinidad o a lo que es la humedad. Entre estos vamos a poder tener lo que es el salmón, ya que este es capaz de vivir en el agua ya sea salada o en el agua dulce. Y por el otro lado tenemos a los euroalinos, estos van a tener por el contrario lo que es una tolerancia mucho más amplia a la salinidad y a lo que es la humedad. Como por ejemplo tenemos los peces del mar y los del río, como ya dije anteriormente. Siguiente diapositiva. Gracias. Gracias, Emily. Soledispa Elizabeth.
Buenos días. Muy buenos días, Elizabeth. Bueno, continuando con el mismo tema de mi compañera, que en este caso era la tolerancia ambiental y el punto óptimo, vamos a decir en primer lugar que existen una serie de factores. Factores que pueden ser tanto factores físicos como factores químicos que van a interactuar de una u otra forma en los organismos. Estos factores van a ser de una u otra manera limitantes en los mismos en relación a su supervivencia, en su crecimiento y también de acuerdo a su reproducción. En este caso, en la diapositiva podemos darnos cuenta que hay la foto de un científico. Se dice que respecto a este, en el año de 1840, este lleva como nombre von Liebig, que es un científico alemán, también fue un químico y un físico. En este caso, respecto a él, se puede mencionar que en el año de 1840 él llevó a cabo un experimento. En este experimento, él tomó como muestra de experimentación, en este caso, una planta. Entonces lo que él hizo es que a esta planta le implementó, o en este caso le puso nutrientes, pero de una manera escasa. Entonces lo que él pudo observar durante esta experimentación es que cuando le ponen nutrientes de manera escasa a un tipo de organismo en específico, este va a tener un crecimiento inadecuado o un crecimiento ineficaz. De esta manera también lo que él hizo a su vez es que le eliminó totalmente nutrientes esenciales para la planta y de esta manera pudo denotar que en este caso la planta iba a morir porque no tenía en este caso la presencia de algún tipo de nutriente esencial para su crecimiento. Es entonces de esta manera que él implementó la llamada ley del mínimo de Liebig. ¿A qué se refiere esta ley? Bueno, pues esta ley establecía que en este caso el crecimiento de cada organismo va a estar limitado por el factor ambiental que se encuentre en menor cantidad, siendo este sobre todo su factor o su valor limitante. De una u otra manera, más adelante, esta ley fue tachada como simplista. ¿Por qué razón? Porque algunos otros científicos decían que en este caso, en un ecosistema en general, no solamente va a haber la existencia de un solo factor limitante, sino que va a haber la existencia de otros factores limitantes que van a influenciar, en este caso, en el crecimiento, desarrollo y supervivencia de un organismo en específico. Bielka, ya, esto es lo que nos dice la ley del mínimo de Liebig, ¿verdad? Si yo te digo que como es nuestra ecología humana, ¿verdad? ¿Cómo tú podrías asociar esta plantita que tenemos aquí con nosotros los humanos y todo lo que dice la ley? ¿Cómo tú podrías hacer? Bien, por ejemplo, yo podría asociar más que todo, que también tiene que ver un tanto con la ecología, que podría poner como comparación, en este caso, la manera en la que sobreviven, por ejemplo, las personas en Latinoamérica, en relación a cómo sobreviven, o en este caso, cómo viven las personas, podría decirse, en el África. Nosotros podamos darnos cuenta que la diferencia entre la forma de vida de estos dos tipos de sociedades es muy diferente. Y nosotros podemos dar cuenta que las personas que viven en África tienen problemas en la alimentación, tienen problemas de desnutrición, hay mayor cantidad de enfermedades. Entonces, esto de una u otra forma va a impedir que ellas se desarrollen de manera correcta, en diferencia a nosotros que vivimos de una u otra manera vivimos en un ambiente un poco más con más recursos, que nos permiten de una u otra manera crecer de una forma más adecuada. Muy bien, Bielka. Te voy a dejar un ratito en stand-by y quiero ver a Lady. Muñoz Lady. Muñoz Zambrano Lady. No está. Muñoz Angie. Hola, aquí estoy. Mi compañera tenía problemas con el internet, se conectó con datos, por eso me imagino que no la escuché. Ya, pero ¿quién está hablando? ¿Angie? Sí. A ver, Angie, escuchaste lo que nos acabó de decir Bielka, ¿verdad? Con el ejemplo propio del investigador, del Liebig, y con el ejemplo que ella puso, ¿verdad? Ella puso un ejemplo de dos países muy diferentes, ya. Ahora yo quiero saber si tú me podrías dar un ejemplo, no yéndonos a otro país, sino el de nuestro medio, o sea, en nuestro Ecuador, en nuestro medio, en la vida diaria. La vida diaria. Ustedes como médicos están viviendo, van a vivir eso siempre.
¿Sí escuchaste el ejemplo de Bielka? ¿Sí La verdad no, porque tuve un poco de interminencia en el internet. Entonces no me vas a poder decir, o sea, tienen que estar muy atentos. A ver. O sea, sí, sentí que se me entrecortó un poco el internet y no pude entender bien lo que dijo. A ver, Nati. Valeria Elizabeth. Sí, doctora, dígame. Ya. ¿Escuchó usted lo que acabó de decir Bielka, verdad? Sí, los ejemplos acaba de dar un ejemplo de los niños de África que Ya. los factores. Ya, yo te pido a ti que me pongas un ejemplo, ¿verdad? De nuestro medio. Aquí en Ecuador. Exacto, eso no quiere decir que lo que dijo Bielka no está bien, está muy bien su ejemplo. ¿Sí? Ya, por ejemplo, vamos a hablar de la costa y de la sierra, ya, sería un ejemplo. Ya. Porque, digamos, en la costa se tienen ciertas costumbres, cierta alimentación distinta a la que hay en la sierra. Por eso dicen que incluso las personas de la costa son más propensos a tener enfermedades como diabetes o como sobrepeso. Pero no me dices nada del ejemplo. O sea, no me dices nada con relación a la ley de Liebig. No me decís nada. O sea, tú me pones un ejemplo, pero eso no está en relación a la ley. A ver, otro ejemplo. O sea, yo sé que Liebig lo hizo con las plantas, pero si nosotros, es un ejemplo muy claro que pasamos en el día a día, ni siquiera tendríamos que hacer una comparación de una región a otra, sino que nuestros niños, por ejemplo, sabemos que tenemos la desnutrición, ¿verdad? ¿Podemos decir que influye la economía? ¿Perdón? La economía. O sea, no tanto, porque ya nosotros hemos comprobado que el factor económico no hace que un niño esté desnutrido o esté con un peso normal o esté obeso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que yo podría decir, verdad? Los niños que están bien alimentados, independientemente del factor económico, pues ellos quieren decir que están comiendo los nutrientes, ¿verdad? Están comiendo proteínas, están comiendo grasas, están comiendo hidratos de carbono y están comiendo las vitaminas y minerales. Eso vendría a ser un niño que está en un IMC normal o dentro de la curva que está normal. Ya, y un niño, ¿verdad? Que no está dentro de la curva en lo normal, sino que está bajo de la curva de lo normal, quiere decir que le hace falta peso. Ya, lógicamente que la falta de peso, la disminución de peso o el estado nutricional es multicausal. Pero una de esas causas, ¿verdad? Es la alimentación, ¿ya? La alimentación no es porque no tenga, sino que más bien a veces las mamitas tienen que trabajar, dejan al niño menor cuidado del otro niño que es un poquito más grande, o dejan los que tienen y pueden pagar una niñera, no es lo mismo que el que esté, como dice uno, a la vista de la mamá o del papá, entonces no se les da los nutrientes necesarios, ¿ya? Y muchas veces aquellos niños que ya tienen una desnutrición tipo 3, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Este niño se puede morir, es porque no ha tenido todos los nutrientes. Entonces, como está desnutrido ese niño, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Ese niño se va a enfermar, le va a dar diarrea, le va a dar fiebre y cualquier otra infección. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico está débil, no está nutrido, ¿no? Es lo mismo que nos pone Liebig. Si yo vengo y le quito los nutrientes a este pedazo de tierra y quiero sembrar un arbolito X de diferentes cosas, como esa tierra no tiene nutrientes, ¿verdad? Lógicamente que el arbolito no va a crecer. Pero si yo vengo y le administro, ¿verdad? Ya hemos visto lo de los frijoles, como le administraban fósforo, ¿verdad? Yo vengo y le pongo urea, le pongo fósforo, cualquier otro químico que me diga el agrónomo que es bueno, entonces este arbolito viene y va a crecer, ¿verdad? Y yo les decía que nosotros aquí en Ecuador, ¿verdad? Y a lo mejor en el mundo entero se vive esto de los visitadores médicos.
¿Sí o no? Que nos dicen, a ver, este suplemento nutricional es para que usted le recete a los niños que están con bajo peso. Entonces eso vendría a ser como el químico que se le pone a esta plantita, ¿verdad? Para que pueda nacer. Entonces nosotros vamos y le decimos, a ver, cómprele este multivitamínico que posiblemente en 15 días ya el niño se vea mejor, que ha recuperado el peso. No importa cuánto subió, pero lo importante es que haya subido. Si subió 1 libra, muy bien. Si subió 1 kilo, está muy bien. Ya, entonces de esto depende, ¿sí? Porque este es el ejemplo que la compañera nos dio. Cuando la compañera puso, ¿verdad?, el ejemplo de África, lógicamente, allá en África se carece de todo. Por lo tanto, tenemos muchos niños que están en un estado nutricional ya caquéxico, ¿verdad? Y que dice la estadística que en el África no hay personas de mucha edad, ¿verdad? Inclusive en el Congo, el otro día mencionaron que solamente habían como 40 personas adultas, no adultas mayores, sino adultas que pasaban de 40 años por el estado de carencia de todo que tienen y entonces no se pueden alimentar. Entonces, a ellos habría que darles multivitamínico, pero lamentablemente, como es un país re pobre y tampoco nosotros no tenemos para decir, bueno, vamos a recoger multivitamínicos y vamos a llevar al África y darle a estos ciudadanos, ¿no? Entonces, eso sería como el abono que nosotros estamos dando a esta plantita. Sí. Continúa, por favor. Ya, bueno, continuando con la siguiente diapositiva. Ahora les voy a hablar acerca del clima y el tiempo. Bueno, en primer lugar es importante saber que el clima es uno de los factores ambientales más importantes en lo que respecta a la determinación de la abundancia, la presencia y diferenciación de cada uno de los organismos, sean estos tanto vegetales como animales. Asimismo, el clima va a ser de gran importancia en varios procesos fisiológicos de los organismos en general. Ahora bien, el clima y el tiempo en relación a sus definiciones son muy parecidos, pero a la vez tienen arraigadas gran cantidad de diferencias. Ya. Tengo unas láminas en blanco, ¿las elimino? Ah, sí. Ajá. Estábamos. Ya. Es de esta manera que se puede decir, en primer lugar, que respecto a la definición del clima, este va a provenir de griego clima, con K, que va a significar, o que significa en este caso, inclinación del sol. Asimismo, el clima va a ser definido como el promedio de condiciones ambientales características de una región a lo largo de un tiempo determinado. Más que todo, pueden ser a partir de 30 años en adelante. Asimismo, es importante mencionar que la climatología, en este caso, es la ciencia que va a encargarse del estudio del clima. Esto por parte o respecto a las definiciones del clima. Ahora, respecto a las definiciones de tiempo, se dice que el tiempo va a ser definido como un conjunto de las condiciones meteorológicas, en este caso de que tengan que ver con temperatura, con la humedad, con la precipitación y las presiones de un tiempo, o en un tiempo y en un lugar determinado. Siguiente diapositiva. Gracias. Gracias. A ver, Cerdeño Paul. Paul. Ya enciendo la cámara, doctora, es que no me está cargando. Ya. A ver. Ahí sí me... Bueno, continuando con la exposición de mi compañera. ¿Sí me escuchan? Sí, Paul. Muy bien. Vale. Ya pues. Bueno, continuando con la exposición de mi compañera, en cuanto al estudio del clima, tenemos que tener en cuenta y aprender a diferenciar cuáles van a ser los elementos climáticos y cuáles son los factores climáticos. Pues bueno, los elementos climáticos tenemos lo que es la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, las precipitaciones y los vientos, siendo considerado como uno de los elementos climáticos más importantes para el estudio de la circulación atmosférica es lo que es la temperatura y las precipitaciones.
Y en cuanto a los factores climáticos, tenemos lo que es la radiación solar, la latitud, actitud, las corrientes oceánicas, la distribución de la Tierra, el agua y el relieve. Bueno, aquí vamos a hablar de otro tema principal, que va a ser de la formación de lo que vamos a denominar como microclima. Nos dice que dependiendo del lugar, los elementos tales como son la luz, la humedad, son muy diferentes y conducen a lo que vamos a denominar como microclima. El microclima se va a producir en un espacio determinado, por ejemplo, debajo de un árbol o de un valle. Pues bueno, les voy a explicar un ejemplo de microclima, es en el caso de algunos arácnidos, es decir, las arañas, las cuales habitan o forman su hábitat en lugares estrechos como debajo de una hoja, debajo de un tronco, debajo de una roca, y estos van a condicionar ese espacio a su capacidad, debido a que aquí va a haber lo que es una baja temperatura, va a encontrarse una humedad relativa, y asimismo va a encontrarse las condiciones en las que éste va a poder vivir. Vamos a cambiar las diapositivas. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la radiación solar. Nos dice que las grandes diferencias de temperatura que existen en la Tierra, estas aquí van a variar dependiendo de dos factores importantes, tanto de la radiación solar como de la distribución del agua de la Tierra. El ángulo de incidencia de los rayos solares varía dependiendo con la latitud, que es lo que vamos a observar en el gráfico. El gráfico que se encuentra bajo el cuadro podemos ver que la radiación solar en la parte de los polos, a esta superficie terrestre va a llegar en forma oblicua, mientras que en la parte ecuatorial, que sería la línea media del globo terráqueo, la radiación solar va a llegar perpendicularmente. Por ende, podemos establecer que en esta parte ecuatorial la temperatura va a ser mucho más caliente, va a ser una energía mucho más calorífica que en los polos, que por ende conocemos que es mucho más fría. Y asimismo, en el otro gráfico podemos establecer, en los polos el clima va a ser mucho más frío, en la línea ecuatorial va a ser un ambiente mucho más cálido, y entre los polos y la línea media vamos a tener lo que es un ambiente templado o tropical. Vamos. Siguiente diapositiva. Bueno, nos dice que el ángulo de incidencia de la radiación solar también varía con lo que es la época del año, y esto es lo que provoca las diferencias entre el día y la noche, y asimismo la sucesión de las diferentes estaciones que conocemos. Pues bueno, esto se debe a tres factores: lo que es la inclinación del eje terrestre, que es una línea imaginaria que atraviesa todo el planeta Tierra de polo a polo, y mismo también va a incidir lo que es el movimiento de rotación de la Tierra, que es el que va a dar la secuencia del día y la noche, que esta rotación dura alrededor de 24 horas, y el movimiento de traslación alrededor del Sol, que más adelante les hablaré, que este lo realiza a través de su órbita. Pues bueno, vamos a empezar hablando del movimiento de rotación de la Tierra. Este de aquí tiene como consecuencia lo que es establecer la sucesión del día y de la noche. Asimismo, el movimiento de lo que es el aire y el agua hacia la derecha en sentido de las agujas del reloj, esto es en el hemisferio norte. Asimismo, el movimiento del agua y el aire en lo que es el hemisferio sur lo va a hacer en sentido contrario, es decir, hacia la izquierda, que es como podemos observar en la gráfica. Siguiente diapositiva. Pues bueno, vamos a hablar acerca del movimiento de traslación de la Tierra. Esta de aquí se va a poder mover o describir a través de una órbita elíptica. Bueno, la órbita elíptica va a ser más bien como que el plano en donde el planeta Tierra va a girar alrededor del Sol, como su mismo nombre lo indica. Cuando el Sol se encuentra desplazándose a través de este plano, cuando se va a encontrar en el punto más cercano al Sol, lo vamos a denominar como perihelio. Y cuando el Sol cuando el planeta Tierra se va a encontrar en su punto más alejado del Sol, se lo va a denominar como afelio. Pues bueno, nos dice que cuando la Tierra realiza su movimiento de rotación, se desplaza en su plano elíptico. Este lo va a realizar con una rotación inclinada respecto al plano, formando un ángulo de 23 a 27 grados, y esta inclinación está determinada por la sucesión de las distintas estaciones que conocemos. Siguiente diapositiva.
Pues bueno, vamos a hablar, otro de los temas es acerca del balance de energía en la Tierra. Gracias, Paul. La Tierra va a recibir el Sol, que es... Paul, gracias. Sí, doctora, gracias. A ver, Coraima. ¿Me escuchan? Sí, Coraima, sí te escuchamos. Ya, muy buenos días compañeros, doctora presente. A continuación yo les voy a hablar sobre el balance de energía en la Tierra. Como ya sabemos, la Tierra recibe energía del Sol y esto permite que su temperatura media permanezca constante. La radiación emitida por el Sol es lo que se conoce como el espectro electromagnético. Cerca del 90% de esta radiación va a estar constituida por luz visible y rayos infrarrojos. Con respecto a la radiación que se emite en la atmósfera, tenemos los siguientes porcentajes que vemos en el círculo de en medio, en donde tenemos un 7% con rayos ultravioletas, un 46% de rayos infrarrojos y un 47% de radiación visible. Sin embargo, la radiación que se emite en la superficie terrestre es muy diferente, que sería el circulito que encontramos a la derecha. Ya bueno, este de aquí nos va a dar un porcentaje de 4% de rayos ultravioletas, un 50% de rayos infrarrojos y un 46% de radiación visible. La siguiente. Cabe destacar que la Tierra no emite de la misma manera esta energía que recibe, porque la longitud de onda de un cuerpo, de la radiación de un cuerpo, depende también de su temperatura. Es así como se establecen las siguientes leyes. Tenemos la ley de Wien, el cual nos permite determinar que para un cuerpo negro, el máximo de su longitud de onda depende es inversamente proporcional a su temperatura absoluta. Por lo tanto, la temperatura de la Tierra, que es de 285 K, va a emitir esta energía a una extensión mucho más larga, como observamos en la gráfica, que es de 10.000 nanómetros en la zona de infrarrojo, que sería la grafiquita de acá arriba. Ya, por otra parte tenemos a la ley de Stefan Boltzmann, la cual permite calcular el grado o la cantidad de radiación que emite un cuerpo de acuerdo a su temperatura. Cabe destacar que el índice de radiación es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta en grados Kelvin del cuerpo. Por lo tanto, se dice que los organismos que se encuentran más calientes van a emitir una temperatura mucho mayor. Haciendo el balance de la temperatura de la Tierra con la que ésta recibe y ésta emite, tenemos que la superficie de la Tierra va a tener una temperatura de 255 kilómetros, es decir, de menos 18 grados centígrados. Sin embargo, como ya sabemos, esta temperatura no se encuentra en este rango, sino que se encuentra mucho más elevada. Siguiente. Ya, el hecho de que la superficie terrestre tenga una temperatura mucho más elevada es consecuencia del efecto invernadero, en donde la atmósfera va a absorber parte de la radiación y la va a emitir hacia la superficie terrestre, elevando así su temperatura. Los gases que forman parte del efecto invernadero consiste en el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el ozono, entre otros, y estos actúan absorbiendo la radiación solar. Por eso se dice que estos serían prácticamente los que proporcionan o dan la posibilidad de que haya vida en la Tierra. Sin embargo, cuando hay un incremento, como por ejemplo ahora en la actualidad que se está dañando la capa de ozono, cuando hay un incremento de estos gases, podría elevar la temperatura de la superficie terrestre, siendo perjudicial para la vida en la Tierra. Siguiente. Doctora, creo que queda una diapositiva y No falta una importa. compañera, no importa. Sí. Ya bueno, lo importante aquí es conocer que la cantidad de energía por unidad de tiempo y de área que llega a la superficie terrestre se denomina como insolación, y esta de aquí se va a medir en watts por metros cuadrados, donde lo que se pretende conocer es que la cantidad de radiación promedio que llega al límite superior de la atmósfera se determina como la constante solar y cuyo valor es de 1.367 watts por metros cuadrados. Por último, tenemos que de la energía que es emitida por la radiación solar hacia la Tierra,
el 31% es absorbida por la atmósfera y por las nubes en un 25%, mientras que el 6% restante es reflejado, perdón, va a ser reflejado en la superficie terrestre hacia el espacio. El 69% restante de lo que es la energía emitida por el Sol hacia la Tierra, este va a ser, en este caso, ya sería absorbido por parte de la atmósfera y de las nubes en un 23% y en un 46% sería absorbido por la superficie terrestre, lo cual no va a variar en el balance de la temperatura de la superficie terrestre en este caso. Eso es todo. Gracias. Bueno, ahora vamos a poner un video, ¿verdad? Mucha atención. Doctora, no pasa nada si me quedé sin tema. No, ya mismo va tu tema. Tranquila. No te has quedado sin tema. ¿Ven el video? Hola. No, doctora. No. A ver, ¿qué me toca hacer ahora? ¿Allí? ¿Ahí ven? No, ahí sí. Ya. A ver. Por favor, atención. ¿Sí escuchan? No se escucha. ¿Perdón? No se escucha. No se oye. A ver, niñas, ese problema también tuve el día de ayer, pero una de las chicas, te comparto, Emily, ustedes están más al día con la tecnología. Emily, álzame la manito para verte dónde está. Emily, ya, te voy a compartir. A ver, te voy a renombrar, será. Renombrar es que te doy, ¿verdad? No, creo que eso es simplemente cambiar el nombre, doctora. Nada más. ¿Y solicitar para reactivar el audio? ¿Será eso? Eso es que a todos nos llega una notificación de que usted quiere que prendamos los micrófonos. Hay una opción que dice permitir ser anfitrión. Para que pueda hacer hospedador. Ajá, eso. No, pero es que ahí le cede el control a ella, pero le da como que ella hubiera creado la reunión. Tiene que darle la otra opción, que es asistente, algo así. A ver. Doctora, ¿por qué no copia el URL y lo comparte en el grupo de WhatsApp? Entonces todos vemos desde nuestra casa el video. ¿Será? Bueno, pero... Sí, yo escucho. Diga nomás. Doctora, ahí oyen mi parlante. O sea, hable para ver si usted se escucha. Hola. ¿Me escuchas? A usted sí. Ya veamos ahí el video. ¿Escuchan? Lejano. ¿Escuchan? Muy poco, Chicos. doctora. ¿Ah? Se escucha muy poco. Sonido lejano. A ver, y ahora tiene todo el volumen. Tiene todo el volumen la computadora. Tiene todo el volumen acá. Entonces voy a hacer lo que dice la niña. Se los voy a mandar el link, ¿verdad? Por el WhatsApp. Y yo lo pongo acá y ustedes escuchen también allá, ¿sí? ¿A dónde está el bendito teléfono? Ay, Dios mío.
la tecnología. Doctora, ya pasé el link. Ah, usted lo pasó. Ajá. Ya, mija. Ya, entonces yo ya no paso. ¿Ya? Diga si todos tienen el link. Sí, doctora, ya llegó al Sí, grupo. doctora. Ya, entonces, ¿verdad? Yo de igual voy a compartir el que puede. Ahora que me salió aquí. No quiero esto. Dice, esto tendrá la función de compartir la pantalla de otra persona. ¿Desea continuar? Sí. Ya. Entonces, por favor, atención al video, ¿sí? Sea de su WhatsApp o sea de lo de acá. El cambio climático explicado. ¿Se escucha ahí? Algo le pasa a la Tierra. Sí, se escucha. Es que yo lo estoy reproduciendo desde acá. El planeta se ha estado calentando más de lo que debería, debido a los gases del efecto invernadero. Algunos gases en la atmósfera bloquean el calor que recibimos del Sol, impidiendo que éste escape. Se quedan encerrados como en un invernadero. Estos gases pueden ser vapor de agua, que es el más abundante y que tiene un sistema de retroalimentación, como todos sabemos. El vapor de agua aumenta cuando la atmósfera se calienta y también trae más precipitaciones. Otro gas, el más popular tal vez, el dióxido de carbono, del que todos hablan. Se ha estado calentando más de lo que debería, debido a los gases del efecto invernadero. Algunos gases en la atmósfera bloquean el calor que recibimos del Sol, impidiendo que éste escape. Se quedan encerrados como en un invernadero. Estos gases pueden ser vapor de agua, Bielka, tu audio. y que tiene un sistema. No, pues. ¿Qué pasó? Otra. Oiga, ¿qué pasó? El micro. Fósiles. Los humanos hemos aumentado la concentración de dióxido de carbono más de 1/3 desde que empezó la revolución industrial. Otro gas es el metano, que es un hidrocarburo producido por fuentes naturales y la actividad humana también. ¿Dónde se produce el metano? En los depósitos de basura, en la agricultura, especialmente en el cultivo de arroz, y también se produce bastante metano en el proceso digestivo de los rumiantes. Sí, gases, eructos y estiércol principalmente de las vaquitas. ¿Es esto realmente malo? Pues sí, el metano es 20 veces más potente en atrapar el calor del Sol que el dióxido de carbono. Aunque tiene menos presencia en cantidad en la atmósfera, por unidad es el más destructivo de los gases del efecto invernadero. Mayor razón para bajar el consumo de carne de res o simplemente eliminarlo. Otro gas, óxido nitroso, producido por las prácticas de cultivo que se dan en los suelos, especialmente con el uso comercial que se le da a los fertilizantes orgánicos, ácidos nítricos y la quema de cultivos. Y por último tenemos a los clorofluorocarbonos, compuestos sintéticos de origen enteramente industrial del que todos hemos escuchado. La producción de estos ha sido bastante regulada en los últimos años, contribuyendo a la reducción del agujero de la capa de ozono, lo cual es bueno, pero es solo un problema. No es en sí lo que causa el calentamiento global. Lo que causa el calentamiento global son todos los gases de los que hemos hablado hasta ahora en conjunto. Un momento, hasta ahora hemos estado hablando del calentamiento global. Pero este video es acerca del cambio climático. ¿Acaso no son lo mismo? No exactamente. El calentamiento global es el aumento de la temperatura promedio en la superficie de la Tierra debido al incremento en los niveles de gases del efecto invernadero. El cambio climático es mucho más complejo. Es un cambio en el clima que se da en toda la Tierra o en una región específica a largo plazo y que, según la evidencia, ya se ha dado anteriormente varias veces durante la historia de la Tierra. Solo en los últimos 650.000 años ha habido 7 ciclos de avance y retroceso en el congelamiento de los continentes. El fin de la última era de hielo fue hace casi 7.000 años. La mayoría de estos cambios que pasaron son atribuidos a muy pequeñas variaciones en la órbita de la Tierra y al cambio de la energía solar que nuestro planeta recibe. Pero el cambio que estamos experimentando ahora tiene una importancia particular porque está siendo producido por nosotros, los humanos, a un ritmo sin precedentes. Este gráfico del NOAA lo dice claramente. Desde hace miles de años, en realidad cientos de miles de años, como se aprecia aquí abajo, el nivel de dióxido de carbono nunca ha pasado esta línea. En el año 1950 estuvo aquí, y aquí es donde está ahora. Tal vez este sea el gráfico al que le debamos prestar más atención.
Si las emisiones de dióxido de carbono no se detienen, no estaríamos hablando de una próxima era de hielo, sino tal vez de algo mucho peor, la extinción de la mayor parte de las especies en un planeta que huele enteramente a huevos podridos. El porqué de huevos podridos lo veremos más adelante. Ese sería, claro, el escenario en el peor de los casos. No hay que asustarse porque no sucedería en este ciclo, tal vez en el siguiente si no hacemos nada al respecto. Lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados y negar la evidencia de que el cambio climático es real. ¿Pero cuál es esa evidencia? Una evidencia, el nivel del mar se ha elevado 17 centímetros en el último siglo, aunque en la última década esta cantidad se ha incrementado a casi al doble. Los últimos reportes indican que el nivel del mar crece 3 milímetros cada año. Alrededor del mundo las inundaciones son cada vez más frecuentes y si esto continúa así, en unas cuantas décadas, varias ciudades costeras van a estar completamente inundadas e incluso la población de algunos países isleños como Indonesia y las Filipinas se van a quedar sin ningún suministro de agua potable y su población entera tendría que ser evacuada probablemente en este siglo. Otra evidencia, los polos y glaciares del mundo se están derritiendo. Esto pasa sin lugar a dudas y ustedes mismos lo habrán notado si hay un pico muy elevado en su localidad. Hay fotografías que muestran el cambio drástico que se ha dado en varias partes del mundo en tan solo unas décadas, lo que ha traído como consecuencia la migración de varias especies de animales. Algunos, como los osos polares, se están empezando ya a aparear con osos grizzlies, dando lugar a híbridos que ahora son llamados pislis. Otra evidencia, eventos extremos que son resultados de las altas temperaturas como las tormentas y los huracanes, que podrían hacerse mucho más grandes y mucho más destructivos. Una más, la acidificación de los océanos. Desde los inicios de la revolución industrial, la acidificación de los océanos se ha incrementado cerca del 30%. Este aumento es el resultado de nuestras emisiones de dióxido de carbono que van a la atmósfera y son absorbidas por los océanos. La cantidad de dióxido de carbono que es absorbido por la capa superior del océano está aumentando a un ritmo de 2.000 millones de toneladas por año. Esto produce una baja en el nivel del pH y varios animales, especialmente los que están abajo en la cadena alimenticia, requieren un adecuado pH para sobrevivir. Si no se da eso, esas especies estarán condenadas a una extinción masiva. Y ahora que estamos hablando de extinciones masivas, hablemos también de la cinta transportadora oceánica o circulación termoalina, de la que no se habla mucho. Este es como un sistema de circulación que los océanos tienen en el mundo y es importante por la gran participación que tiene en el flujo del calor desde las regiones tropicales hacia las polares y su influencia sobre el clima terrestre. Como ejemplo, esa es una de las razones por la que Inglaterra tiene un clima tan diferente a Canadá pese a estar en la misma latitud. Pero hay algo más que hace esta cinta transportadora. Entrega oxígeno de la superficie de la Tierra hacia las profundidades oceánicas, donde viven todos esos animales de los que casi no sabemos nada al respecto. Muy atrás en el pasado, cuando los niveles de dióxido de carbono excedieron los límites, esta cinta transportadora dejó de funcionar también. Si deja de funcionar ahora, cosas muy terribles podrían pasar. Si se da el caso, los científicos estiman que todo el clima de la Tierra cambiaría hacia algo. No están muy seguros qué tanto y cómo exactamente, pero de lo que sí están seguros es que sería catastrófico. Los océanos se convertirían en un gigantesco charco estancado. Excepto por las criaturas que vivan en la superficie, la mayor parte del océano se convertiría en un lugar extremadamente frío, oscuro y sin oxígeno. Esto originaría que las bacterias anaeróbicas, sí, esas que no necesitan oxígeno para vivir, proliferen allá abajo. Una de las particularidades de estas bacterias es que producen sulfuro de hidrógeno. Con un masivo aumento de estas, el sulfuro de hidrógeno llenaría el aire en la superficie. Y si han molido alguna vez huevos podridos, a eso huele el sulfuro de hidrógeno. Sí, la Tierra entera olería a huevos podridos. Pero el sulfuro de hidrógeno no solamente apesta, también es bastante tóxico y definitivamente exterminaría a las especies de animales que viven en las costas. Hablar de todo esto puede ser bastante deprimente, pero no sería necesario hacerlo si no hubiera tanto escepticismo al respecto y tanta desinformación. La Tierra se está calentando increíblemente, eso es un hecho. Sí, hubo investigaciones que se publicaron hace unas décadas que decían que la Tierra se estaba enfriando, pero fueron solo unas cuantas. Muchas más publicaciones se hicieron desde entonces referentes al calentamiento de la Tierra. Hoy en día, la gran mayoría de científicos concuerdan en que el planeta se está calentando más de lo que debería. Quienes no lo aceptan e invaden los medios con informaciones falsas para incitar la polémica son normalmente representantes de compañías a quienes un cambio drástico en su política de emisiones de dióxido de carbono los exterminaría.
Bueno, no a ellos, sino a sus compañías. Compañías que también contribuyen con cuantiosas sumas de dinero a gobiernos y a campañas electorales. Hay bastantes intereses de por medio para que no se hagan los cambios adecuados. Además, el consumismo ha creado necesidades que no existen y mantiene a flote a estas corporaciones. Porque las fuentes de energía alternativa están ahí, han estado ahí por décadas. Algunos países ya las usan regularmente, pero quienes más deberían usarlos, China y Estados Unidos, pues son quienes emiten la mayor cantidad de gases, no hacen lo suficiente todavía. La evidencia nos dice que nuestro planeta está cambiando. Sí, siempre lo ha estado haciendo, pero esta vez todo parece indicar que nosotros lo estamos provocando. Por millones de años, la Tierra ha sido testigo de la extinción de una gran cantidad de especies. ¿Cuánto tiempo ha estado el ser humano aquí? Casi nada. Una manera de comparar nuestro tiempo aquí es extendiendo nuestros brazos. Aquí se formó la Tierra, y el ser humano está muy en el otro extremo, en la punta del dedo medio, solo en la poca uña que sobresale de tu dedo medio. Ahí estamos todos desde hace poco tiempo. Esa uña va a seguir creciendo con nosotros o sin nosotros. ¿Cuánto tiempo más queremos estar aquí? Está literalmente en nuestras manos. Para ver si me pide algo en serio. Lo que le dije. ¿Tú crees que no me pedí eso? Delineado. Así. Dile que en las dos páginas están ahí mismo el... Hola. A ver, yo le hice una pregunta a María de Los Ángeles. Antillán. María. ¿Se fue? Van a estar viendo el video todavía, porque algunos nos están viendo aparte. Allá. También tengo a José Manuel y a Valentino. Yo. Ya, Valentino. Dígame, doctora. Ya, ¿te recuerdas la pregunta que te hice? Sí. A ver. O sea, si los seres vivos que habitan, en este caso, en un medio, pueden cambiar o provocar lo que es el cambio a nivel del general, o sea, el clima, si mal no me acuerdo, esa era la pregunta, climático, a nivel del cambio climático. Si tiene Y la otra era... con el efecto invernadero. ¿Ya? Doctora, me estaba llamando. Sí. Sí, espera un ratito que está hablando Valentino, ¿sí? Sí, de hecho justamente lo decía porque ese video ya lo había visto. Ah, Y, ya. sí, entonces por eso cuando se realizan lo que son acciones a nivel ya macro, sí influyen en el cambio climático, cuando hay variaciones en lo que es estos gases, que pueden ser en una pequeña proporción y pueden desencadenar lo que es el efecto mariposa. Un pequeño cambio genera un cambio mayor. Y genera lo que son estas variaciones de temperatura. Y ahí explicaba también lo de lo que es el efecto invernadero. O sea, que los rayos, muchas personas creían que los rayos solares, la capa de ozono nos protegía de eso, pero estos sí llegan, no que llegan en menor medida, lo suficiente como para que el planeta retenga el calor. Y al haber estos agujeros, estos daños en la capa de ozono, estos penetran directamente y hace lo que es el efecto invernadero, o sea, actúa rebotando esos rayos en la capa y regresando a la Tierra de nuevo. Entonces sigue rebotando y va aumentando la temperatura en gran medida. Y la otra pregunta, ¿de qué era? Me hizo dos preguntas, creo. No recuerdo. Bueno, pero un poco lo que dice José Manuel, ¿verdad? Es como que si yo tengo aquí la Tierra y todo el efecto invernadero, ¿verdad? Ya vimos todos los gases que produce para que este efecto, los gases que hacen el efecto invernadero. Entonces vienen los rayos solares si caben. Pero sin embargo, cuando ya llegan acá, ¿verdad? A esta Tierra, ¿qué es lo que pasa? Que ya estos rayos se quedan aquí porque ya toda la nube de gases que tenemos en el espacio impide que esto vuelva a salir. Y por eso es que hablamos de la destrucción de la capa de ozono.
¿Sí? A ver, veamos Doctora, por si acaso soy Paredes. No, José Manuel es otro, yo soy Valentino. Paredes, Segovia. Ya, Sí. Valentino. Ya. A ver, María de los Ángeles. Sí, doctora. Ya, con relación Bueno, a que te hice al inicio. Bueno, la pregunta fue si el cambio climático era lo mismo que el calentamiento global. Bueno, ¿Ya? luego de ver el video y analizar todo lo que se dijo, bueno, pues el calentamiento global es un aumento de la temperatura de la Tierra, por eso es mucho más caliente. En cambio, el cambio climático es algo mucho más profundo, mucho más complejo, en que se implicaba, o sea, los cambios que existían en el clima en toda la Tierra, pero a largo plazo. Mencionaban que la Tierra tuvo o ha tenido en los últimos 600.000 años alrededor de unos 7 ciclos, o sea, cambios drásticos que han sucedido en la Tierra. Y estos han influenciado así en el avance y tanto en el congelamiento y en el derretimiento de los polos. Por eso sucedía lo que se denominó la era de hielo, que fue hace unos 7.000, 8.000 años mencionaba. Y básicamente eso es lo que se refiere al cambio climático, cambios que son mucho más complejos en la Tierra, pero periodos mucho más extendidos, mucho más largos. Claro, de hace tiempo ya. Veamos, José Manuel. Doctora, a mí también me preguntó. A ver, ¿qué te pregunté? A mí también, yo soy Sí. Paola Ruiz. Usted Sí, me Paola, dijo. a ver, Paola. Sí, bueno, acá usted en cambio me preguntó igual sobre el efecto invernadero, qué era y si había un impacto ya sea directo o indirectamente de parte de nosotros. Bueno, o sea, primero hay que saber que el efecto invernadero habla sobre la temperatura media de la Tierra y que la atmósfera va a absorber esta radiación emitida desde el Sol por la Tierra y va a irradiar sobre la superficie terrestre misma. Y esto va a elevar la temperatura. Entonces, cuando hay un exceso de gases, va a incrementar este efecto invernadero, entonces va a incrementar la temperatura de la Tierra. Algo que me llamó mucho la atención en el video, que es algo que yo no sabía, era de que, bueno, ya tenemos los gases como el dióxido de carbono, pero el metano también no solo está en las industrias, pero no se produce solo por las industrias, sino también por el ganado, porque por medio de los gases que el ganado emite, o sea, que las vacas emiten. Entonces, algo también que llamó mucho la atención es que, bueno, el efecto invernadero, hay también el que es natural, que a la larga nos ayuda a nosotros, y el que ya es el que provocamos nosotros. ¿Verdad? Tenemos los gases, el dióxido de carbono, tenemos el metano, tenemos el óxido nitroso y el hidrocarbonado, ¿verdad? Y que cada uno, por ejemplo, el hidrocarbonado, nosotros ¿qué vamos a hacer? Sobre todo se ve en el campo, ¿verdad? Dentro del cultivo del arroz. También. Obviamente nosotros no tenemos nada que hacer, pero sin embargo, si ya nosotros nos ponemos a trabajar la tierra, si alimentamos a esa tierra, le ponemos ciertos químicos para que la planta nazca muy bien, pues, o sea, es un mal necesario, digo yo, ¿no? Es un mal necesario. Lo que no tenemos es que abusar. Imagínate que si todos estos químicos provocan cualquier tipo de estos gases, y si nosotros consumimos esos alimentos que le hemos puesto, que lo hemos abonado, entonces, como, ¿qué es lo que estamos comiendo, no? Y otra cosa, por ejemplo, bueno, se hace el compost, el natural, el que se hace en casa, se hace un hueco y se pone todos los residuos que quedan de la comida, y luego con ese compost se le deja algunos días cubierto y se va a sembrar las plantas. Se va a poner o abonar en las plantas, pero sin embargo eso también emite gas, ya en los sitios donde se acumulan las basuras. Entonces ustedes ven que cuando nosotros nos quejamos de que hay basuras en la calle y que es un mal olor que nosotros sentimos, ¿verdad? Eso también es un gas que afecta a nuestro ecosistema. Claro, y así poco a poco entre más se van incrementando los gases, se incrementa más la temperatura y así se incrementa por producto del efecto invernadero.
¿verdad? Se incrementa la temperatura porque como nos había dicho Valentino, ¿verdad? Como toda esta atmósfera está cubierta de gases, entonces llegan las radiaciones solares, pero luego ellos quieren salir y de la cantidad de gases no salen, se quedan allí, se quedan. Claro, y eso sigue rebotando. Exactamente, ¿sí? Ya, gracias. ¿A quién nos hace falta todavía? José Manuel. Dígame, doctora. Sí, a ver, de la pregunta que te dije, ¿qué viste en el video? Doctora, a mí me hizo la pregunta sobre la homeostasis, pero yo le puedo decir algo que lo que entendí en el video. ¿Ya? En el video hablaba de que del cambio global y el cambio climático. En el video explicaba que el cambio climático no es algo que sea nuevo, o sea, el cambio climático cambiaba hace tiempo, pero en las últimas décadas, gracias a lo que es la industrialización, el ser humano, ese cambio climático lo llevó a lo que es ahorita el calentamiento global. ¿Ya? Eso es lo que se considera calentamiento global. ¿Ya? Una consecuencia de lo que es el cambio climático exagerado que continúa el ser humano. Y eso se puede ver muy claramente en cómo se llama ahorita, en la cuarentena. Cuando estuvimos encerrados un mes, se vio claramente la disminución de los gases de las personas, especialmente en China. Se vio muy claramente lo que pasó, o sea, bajó demasiado la temperatura de esa zona, la contaminación. Eso es como un reflejo de que literalmente los que estamos allá en el planeta somos nosotros con nuestro exceso de consumo. Sí, ¿verdad? Inclusive nosotros muchas veces, disculpe que le ponga esta comparación, si nosotros como humanos nos tiramos un gas, ¿verdad? ¿Ya? Hay gases que tienen unos olores nauseabundos y otros gases que simplemente pasó, o sea, porque se escuchó el sonido, pero en cambio no se percibe. Entonces, ¿se acuerdan que ahí también hablaban de la alimentación? O sea, que la alimentación también influye en los gases internos que nosotros podríamos sacar, ¿verdad?, al exterior. ¿Sí me entienden? ¿Hola? Sí, doctora. Sí, bueno, no voy a decir la palabra que normalmente decimos, ¿no? Pero bueno, entonces ustedes podrán presenciar, si viven 3, 4 en casa, a algunos se les escapó un gas y van a ver que es un olor muy feo. Ya, y otros que de pronto simplemente sabemos que lanzó un gas por el sonido, pero sin embargo no emana unos olores nauseabundos. Entonces, a eso también es una descomposición de los alimentos que nosotros tenemos en nuestro organismo, ¿verdad? Que lógicamente muchas veces los eliminamos por medio de un gas, los eliminamos también por medio de las heces fecales y muchas veces nosotros pensamos que es normal, pero realmente nosotros también estamos produciendo ese tipo de gas. Ya. Ahora tenemos a Lorena, Gema Lorena. Ella es del equipo, ¿no? Gema, Aquí estoy. Sí, sí te veo, Gema. Estás con mandil allí una foto. No le escucho. ¿No me escucha? No, esa es mi hermana. Esa es mi hermana. Ah. El Zoom es la cuenta de mi hermana, entonces la foto es mi tranquila, hermana. Solo le cambié el nombre. Tranquila, Gema. Ya, pero ¿me escuchas? Gema. Ahorita sí, antes estaba entrecortado. Entonces, Gema, ¿verdad? ¿Qué enseñanza te pudo dejar el video que hemos terminado de ver con relación a las exposiciones de ustedes, ¿verdad? Sacando un poco lo de la temperatura, las últimas láminas que puso las compañeras, que en eso tendríamos que revisar si hay un video y lo pasamos, ¿verdad? Lo pasamos en la próxima clase, un ratico, ya puede ser al final o al inicio. Ya, pero ¿qué enseñanza te dejó el video en comparación con... Nuestro tema en sí hablaba sobre la homeostasis y el clima. Sí. Sabemos que los seres humanos, y no solo los seres humanos, sino que todo el organismo vivo necesita de un equilibrio. Aunque se puede este organismo adaptar, que la adaptación no tiene que ser brusca, porque todos los organismos no somos euríocos, sino que muchos somos euríocos en una parte, pero somos débiles en otra parte. Entonces,
la Tierra cambiaba, pero era un cambio lento y constante. ¿Por qué? Para permitir que los organismos adapten a esto. Entonces ellos iban evolucionando, o iban adaptando, o iban seleccionándose, pero era lento. En cambio, lo que está haciendo el ser humano es que está llevando ese cambio a los límites, al extremo. Entonces, los seres vivos no cuentan con esa capacidad de adaptarse rápidamente, y lo estamos viendo en todas las especies. Hay unas que están desapareciendo, otras que prefieren relacionarse con otras especies para que creen un híbrido que tenga la capacidad de sobrevivir a lo que le está pasando, como en este caso el ejemplo del oso polar. También es que muchos escenarios, muchos ecosistemas pueden llegar a su fin si no hacemos algo que detenga este cambio brusco que estamos llevando. Pero como no vemos las consecuencias a nosotros, como no nos pasa en nuestro estilo de vida, no cambiamos, porque como no nos afecta, no tiene nada que ver con nosotros. Eso pensamos. Y no solo, por ejemplo, en las industrias, sino que, por ejemplo, la sobrepoblación de los seres humanos ayuda a este efecto. ¿Por qué? Porque ya que hay una mayor población, tiene que haber un mayor sustento. ¿Y cómo sustentan? Con la ganadería. Y la ganadería produce mucho metano, y el metano es 10 veces más potente que el dióxido de carbono que podíamos llegar a producir. Entonces, estamos produciendo estos cambios no por una razón fisiológica, no por algo que es de nuestro ser humano, como las vacas, que ya, ok, las vacas aportan el metano, sino que es por una decisión personal, una propia, una que no tiene nada que ver con nuestra naturaleza. Es con la codicia, con intentar sacar más dinero, con aprovecharse todo el recurso. No hay una conciencia ecológica. ¿Ya? Muy bien. Así que cuando usted se lance, nosotros vamos a votar por usted, ¿sí? Para ver si cambiamos la mentalidad a todos nosotros, porque nosotros de una u otra manera también estamos contribuyendo a esto. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Hola, ¿hay alguna pregunta, chicos? No, doctora. Ya, pongan sus fotitos, ¿verdad? Su carita, la carita de cada uno de ustedes para tomar una foto. Paul, Ariel, Coraima. Pesantes, Yulexi. Doctora, lo que pasa es que mi cámara está al revés, entonces me veo como volteada en vez de verme bien. No sé si es la cámara que me está fallando. Bueno. Niños.